Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por haber pensado en mí, en darme esta participación, al doctor Francisco Jiménez, al joven Miguel. Muchísimas gracias por su invitación, es un placer estar aquí con ustedes y a todos ustedes, colegas, alumnos, estudiantes y estudiosos del derecho. Pues es un honor, como siempre, para mí estar aquí frente a ustedes, exponiendo y exponiéndome algunas de las ideas que quiero tratar con ustedes. Estas ideas, vienen de un contexto totalmente académico, como lo acaba de referir el doctor Francisco Jiménez. Entonces, este es el templo para nosotros del saber. Les aprecio mucho su esfuerzo, sabemos ya que están en la parte final de su curso taller, también sé que están de vacaciones algunos y muchos, y pues como siempre un placer para nosotros estar aquí. Quisimos intitular esta participación, ya observando el programa que han estado ustedes llevando, pues donde han estado revisando la principal temática sustantiva y adjetiva de lo que son el procedimiento contradictorio adversarial, conocido mejor como juicios orales, donde tengo conocimiento que ya han estado revisando toda esa parte, insisto, sustantiva, que son los principios, la normatividad y lo relativo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, en este sentido, quise dar una explicación, una exposición que intitulé, si me lo permiten, un análisis crítico del sistema de procedimiento contradictorio adversarial, una visión desde el análisis económico del derecho. Ahorita vienen los poques. Comenzamos. Siempre que trato de comenzar alguna clase, alguna plática con ustedes, siempre trato de poner los objetivos, fijarlos para definitivamente no crear falsas expectativas por parte de ustedes y que podamos llegar de la mejor manera posible a buen puerto. Entonces, lo pongo aquí, no sé si alcanzan a ver. Aspiraciones en estas. Es que aquí ya me aparece. Prefiero así, de ahí para son aspiraciones en esta exposición. ¿Qué aspiramos? Brevemente. Analizaremos el contexto del procedimiento y del sistema. Brevemente hablaremos del contexto actual, que ustedes quizás ya lo conozcan, lo repasaré muy brevemente para ver hacia dónde queremos llegar. Insisto, esto es desde una óptica totalmente académica, una óptica desde el punto de vista deductivo. Vamos a ir de lo general hacia lo particular para posicionarnos desde un punto de vista inclusive del derecho y del derecho económico, para ver cómo lo podemos ligar. Intentaremos, como es muy cotidiano en este tipo de espacios y de ponencias, no caer en la superficialidad positivista, de la cual, aunque hemos ya cambiado con las reformas constitucionales que todos ustedes ya conocen, de ese paradigma del derecho positivo completamente hacia un derecho natural. Lo que aspiro en este sentido es que no caer en la metodología de la regla, en la regla per se. No analizaremos ninguna norma jurídica por su naturaleza, sino analizaremos el contexto precisamente del sistema. Y al momento nosotros de diseñar, o al momento que diseñamos esta exposición, lo presumimos como investigadores jurídicos o como investigadores científicos del derecho. No podemos obligar y deshacernos de esta obligación, que es ir tras la búsqueda de la verdad, buscando siempre los fines y la axiología jurídica. Entonces, muchas veces cuando nos toca estar de este lado, podemos tener colegas, inclusive funcionarios públicos, legisladores, que no les gustan mucho nuestras opiniones, los cuales, este es el espacio ad hoc precisamente para poder decir lo que pensamos en ese respecto. Entonces, lo digo con mucho respeto. Y por último, es probable que de esta exposición salgamos con más dudas. ¿Sí? ¿Cómo será posible esta cuestión? Precisamente los vengo a incentivar. Trato, más allá de darles alguna razón jurídica o alguna razón económica, de incentivarlos a todos ustedes, estudiantes, colegas, abogados, a que nos planteemos
utilizando la mayéutica, utilizando una metodología de investigación que nace precisamente pues, de preguntas, de dudas, de sospechas, para, a final de cuentas, en toda esta sinergia que hay de mentira, en toda esta sinergia que hay de falacias, dentro de toda la información que podemos obtener de diferentes causas, bueno, podemos encontrar y visualizar la mentira, que es obviamente la cuestión opuesta a la verdad. Trataremos nosotros de puntualizar en algunos momentos que encontramos como una mentira y que encontramos como una verdad, sin entrar en mayor detalle filosófico. Bueno, no sé si alcanza. También es parte muy importante decir, para comenzar, con una reflexión importante. Nuestro sistema de derecho está plagado de normas jurídicas, está plagado de legislaciones federales, al grado que tenemos 247 leyes federales dentro de nuestro marco jurídico. Les preguntaría yo, ahí viene la duda, ¿quién las conoce? Prácticamente sería imposible que nuestro marco jurídico, como licenciados en Derecho, lo conozcamos. Creo yo que aquí el legislador ha ido manejándose con una temática, creo, errónea, que ha sido que a cualquier fenómeno jurídico quiere crear una ley para que precisamente con ella satisfaga alguna necesidad social, lo cual es una aberración. Definitivamente la ley simplemente es un instrumento que debe de estar aparejado de la sociología o del estudio de la sociedad, para efectivamente después aplicar la reforma, la abrogación y todos los instrumentos que tenemos los que conocemos de esta ciencia para efectos de llegar a algún buen puerto. Y por eso es muy lamentable, y se lo digo de esta manera muy respetuosa, que cito a este economista muy reconocido norteamericano que nos dice: las sociedades complejas necesitan leyes simples. Yo les preguntaría, ¿México es una sociedad compleja? Definitivamente que somos una sociedad compleja. Y al momento de ser una sociedad compleja, ¿requerimos un marco jurídico federal? Sí. Entonces, de ahí entramos. Podemos pensar en esta división pedagógica y didáctica del derecho, nos podemos ir al derecho social, nos podemos ir al derecho público, nos podemos ir al derecho privado, y en ninguna de estas ramas del derecho que estudiamos con tanto ahínco nos encontramos que es una situación de un entramado sencillo, de un entramado conciso, sino que salen y manan normas tras normas, tras normas, tras normas, que ni siquiera los estudiosos del derecho, desde la parte de la investigación, nos damos abasto con tanta hipótesis normativa para estudiar y después para comprobar. Imagínense los operadores, me refiero a los litigantes. Cuando ya están estudiando un curso en Derecho Fiscal, ya les cambiaron el marco jurídico fiscal. ¿Qué sucede? ¿No podemos tener algo simple y sencillo? Pues esa es la pregunta de los 64,000. Parece que nos enseñan a distraernos. Parece que este marco jurídico tiene que ser complejo para que menos personas nos entiendan, presumo. Esto es totalmente presuncional. Entonces, bueno, la sintaxis jurídica es muy importante, la semiótica y todas esas herramientas que les invito que sigamos estudiando, además de toda esta parte técnica de las cuales ustedes están sumergiendo, para que definitivamente, ya que ustedes lleguen a la posibilidad, o sea, de crear investigación o de crear la norma jurídica, la hagan simple. Eso no significa que esté de baja calidad, aclaro. Y por eso reniego y respeto otra reflexión del ex primer ministro inglés Winston Churchill, que nos dice: si usted tiene 10,000 reglamentos, se refiere a leyes, se destruye todo el respeto por la ley. Obviamente, entre más leyes tengamos, ¿qué va a pasar? Menos la respetaremos. Desde el punto de vista, desde que para empezar ni la conocemos, no la conocemos ni los estudiosos del derecho, conti más la gente común y corriente a quien va dirigida. Entonces, fíjense dos posiciones bien interesantes que me gustaría, antes de comenzar con el análisis del sistema, desde una metodología interesante, desde una técnica interesante, en mi opinión, que nos va a llevar hacia algún lado.
Indudablemente lo que nos ha hecho ya en el contexto actual, lo que nos ha hecho pensar brevemente, porque ya sé que ya lo han estudiado ustedes en reiteradas ocasiones y más en este curso, lo que nos ha hecho cambiar del procedimiento tradicional al procedimiento contradictorio adversarial de entrada, pues son cuestiones numerológicas también, si bien es cierto, cuantitativas, pero que nos ha llevado a que la cuestión del derecho penal ha sido rebasada definitivamente por la realidad. Y la solución que hemos puesto, que se ha puesto por el legislador federal, ha sido la de, les preguntaría yo, copiar e encauzar un procedimiento contradictorio adversarial. De ahí viene la pregunta: ¿de dónde lo sacamos? ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo lo adoptamos? ¿Hay algún estudio científico, sociojurídico que nos haya dicho ese es el sistema que corresponde para arreglar el sistema jurídico penal? Bueno, si lo tienen por ahí me gustaría tenerlo, porque al día de hoy yo no lo he encontrado. Y entonces esto me hace pensar que, si bien es cierto, la numerología todos la conocemos, sabemos que los ministerios públicos están rebasados, sabemos que los juzgados penales, hablando del sistema tradicional, está rebasado, todo eso lo sabemos, pero viene la pregunta: ¿este es el adecuado? ¿Este diseño normativo constitucional es el adecuado? Les pregunto. Ok, en este sentido, bueno, ya conocemos que este sistema de justicia penal, lo ha dicho nuestro amigo, el doctor Dante Jaime Aro, lo cito aquí en este sentido, se mueve en 4 ejes: la parte de prevención del delito, la parte de la procuración de justicia, la ejecución de sanciones y la impartición de justicia. Esa es la realidad. Todo este procedimiento tendrá que adecuarse en este sentido. Y no dejarnos olvidar, precisamente con esta numerología, que es la famosa cifra negra. Solamente se denuncian 1 de cada 10 delitos actualmente en Jalisco, y con eso no se da abasto la fiscalía. ¿Sí? Se llegan a sentencias ejecutorias solamente el 2% de los delitos iniciados. Definitivamente la numerología, la parte cuantitativa, nos está dejando poco margen para no omitir esto. Definitivamente que tenemos que hacer algo, o se tuvo que hacer algo, sin duda. Eso, insisto, no es tela de juicio, creo yo, ante ustedes esta parte. Todo esto nos ha llevado a la parte que me importa ya, que es la economía. Ha recaído en su gran mayoría la responsabilidad de llevar a cabo un proceso penal, un procedimiento penal a la víctima en 4 grandes parámetros. 1. Los costos de reportar el ilícito. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta en hora-tiempo ir a las cómodas oficinas de la Fiscalía General del Estado? Algo que hemos combinado desde aquí de la academia es: ¿por qué no se descentraliza la Fiscalía? Porque aquí, saliendo de más cerca de la Facultad de Derecho, no tiene una oficina de denuncias, receptora de denuncias, por ejemplo. Entonces, si a mí me roban un vehículo, si a mí me roban una, tengo que ir a las comodísimas oficinas que todos conocen de la Fiscalía. Entonces, desde ahí, el costo para muchos, y creo yo para la gran mayoría, del tiempo, llámese del dinero, es algo importante. Se le carga a la víctima. Los costos de la averiguación previa, los costos durante el proceso y los costos inclusive de recuperación de los objetos y hasta reparación del daño. Todo esto es sabido por nosotros. Es parte del diagnóstico que conocemos. Bueno, perfecto. Entonces, aquí viene la parte central que haré muy sintético de nuestro planteamiento. Fíjense, economía y justicia. Quizás se nos ha olvidado en esta parte una pregunta esencial, y esto aplica para todo ese cúmulo de reformas hoy en día tan vanagloriadas por el gobierno federal, llámese reforma hacendaria, llámese reforma energética, no se diga la reforma laboral, donde hemos hecho algunos estudios,
donde estos estudios, les puedo presumir de adelante, para nada han sido lo que en la exposición de motivos nos prometió el expresidente de la República, Felipe Calderón. Si usted revisa la exposición de motivos, de ahí viene el cúmulo de promesas incumplidas. Nada de lo que se puso en la exposición de motivos de esta iniciativa preferente, se recordarán en el 2012 que fue a través de un fast track, se ha cumplido a más o casi 2 años de estar vigente esta reforma que se nos prometió que nos iba a levantar fehacientemente indicadores económicos tan importantes como el Producto Interno Bruto. Revísenlo, del 2012 al 2014, nada. Revisen las expectativas de generación de empleo, nada, decreciendo. Revisen el número de empleos en Jalisco, nada. En México, nada. Entonces, por citar una de estas famosas reformas, le pregunto yo a ustedes, en materia de la implementación de este sistema que ya tiene, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, más de 5 años o por cumplir 5 años, ¿estoy bien? Les pregunto, ¿cuánto nos ha costado? ¿En qué sentido? Infraestructura, estimaciones para el funcionamiento e implementación, fíjense bien, en cada una de las entidades federativas, que es una lana importante, en la capacitación, la que ustedes están aquí regalando espacio y tiempo. Y además los costos indirectos, que esto siempre en materia económica y en materia de administración, sobre todo a los operadores, se nos olvida. Los costos indirectos del sistema son, por ejemplo, los salarios. ¿De quién? Desde el magistrado hasta el secretario de acuerdos. ¿Subirán? ¿No subirán? ¿Han subido? ¿No han subido? ¿Se mantendrán? Estos son los costos. Si te capacitas, te pago más. Si manejas un número de sentencias, te pago más. Estos son costos indirectos que no están manejados dentro del presupuesto federal. Otro costo indirecto, los peritarios, que por ahí ya viene una reforma en este sentido, pero hace 5 años no estaba la reforma. Y otro importante, la socialización. La participación ciudadana en este sentido, no ha habido ningún interés del ciudadano común en este sentido. Los que hemos estado, digamos, interesados naturalmente somos los abogados, que llamemos los operadores políticos, perdón, los operadores del sistema. Pero ¿cuánto se gasta o se gastará en propaganda? ¿Cuánto se gasta en que la gente crea, se convenza en estos principios constitucionales de justicia pronta y expedita? Son temas que se nos olvidan o se nos pueden pasar. Algo fundamental: construyendo nuestro nuevo sistema de justicia penal. Les pongo una analogía. Imagínense que vamos a comprar una casa o vamos a construir una casa. ¿Qué es lo primero que pregunto? ¿Cuánto me va a costar? Y la quiero mejor que la otra porque la otra se me está derrumbando. ¿La voy a tumbar a la otra? Si la tumbo, ¿cuánto me cuesta? Si edifico en un terreno nuevo, si compro el terreno, ¿cuánto me cuesta? Lo digo aquí en la diapositiva. Siempre que se construye algo, hay que revisar lo que se tiene. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué nos sirve de lo anterior? Los recursos con que se cuentan y las aproximaciones de sus costos. Todo hoy día con la ciencia y con la técnica se puede llegar a una aproximación. Haciendo cálculos, por ejemplo, de en 5 años cuánto estará dado cuál material, cosas que hacen generalmente los ingenieros y que lo toman mucho en parámetros que se llaman análisis de costos. Yo les preguntaría aquí, ¿alguien conoce? Porque también aparece que aquí vengo a aprender yo. Y así es. ¿Alguien conoce el análisis de costo del procedimiento
apoyo adversario. Porque ya no lo vendieron, ya nos estamos capacitando. Creo que parece que yo vengo de aguafiestas. Estos principios de administración y economía es urgente que sean estudiados por el estudioso del derecho. Por eso en nuestros posgrados, por eso en nuestras maestrías, en nuestros doctorados, no debemos de escatimar los esfuerzos en estudiar principios de administración. No tenemos que escatimar en también estudiar principios de contabilidad ni de economía, precisamente para tener una idea de un análisis económico del derecho. Y ahorita explico a dónde voy. Estos últimos se distinguen por darnos estas herramientas. Entonces no se alcanza a ver la diapositiva completa, pero dice lo que dice. Recordemos el ejemplo del INE 2014. ¿Qué sucedió con el INE 2014? Otra reforma, la famosa reforma política, donde ustedes conocen que de entrada se cambió la nomenclatura de IFE a INE. Sin entrar en mayor detalle, hace unos días, cuando estaba elaborando y precisando esta plática, me di cuenta que el presidente, si mal no recuerdo, Córdoba, que es joven, le pidió ya al Congreso de la Unión que le diera la módica cantidad de 22,000 millones de pesos para afrontar el próximo proceso electoral federal y también para el cambio de nuestras credenciales de IFE. No tenemos ni idea cuánto dinero es eso, pero ya lo pidió. Pero no íbamos a estar en que el INE, así no lo vendieron en la exposición de motivos, iba a atender los principios de austeridad republicana. Demagogia. Pues no le veo nada de austero. ¿Sí? 22,000 millones de pesos, y que ahorita lo vamos a contrastar contra lo que tenemos con el procedimiento contradictorio adversarial. Y ustedes les rogaría sacaran sus propias conclusiones al respecto. Por eso es importante, en este sentido, entrar en una metodología posible técnica de investigación que nos viene a ayudar a los estudiosos del derecho a hacer estas precisiones. ¿En qué sentido? Les explico. Es un método de interpretación que propugna la aplicación de la ciencia económica en el razonamiento jurídico. O sea, los costos, beneficio. ¿Cuánto me sale construir una casa ya? ¿Tengo para pagarla? ¿Y qué resultado posible me va a dar en función de los beneficiarios de la misma? La parte teórica, que se utilizaba mayormente de los 90 hacia atrás, ha quedado rebasada hoy con la investigación mixta, también conocida como cuantitativa. Entonces, pues, cifras, datos, estadísticas son, para efectos de esta plática que les estoy comentando, más allá de meras premoniciones y suposiciones del uso de la voz, son herramientas muy importantes, pues, para llegar a una cierta conclusión. En este sentido, el análisis económico del derecho pretende explicar los efectos de las leyes, reglamentos, resoluciones y determinar cuáles de estas son económicamente eficientes. Por eso yo les preguntaba, a ver, en la reforma electoral al INE, ¿de dónde se basa este señor, que no recuerdo su nombre, la verdad se me olvidan ese tipo de personas, para decirnos que 22,000 millones de pesos? ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está publicado? ¿Dónde está en anterior dentro del presupuesto? ¿Se fijan? Pues pudo haber pedido 35,000 millones de pesos, ¿no? ¿Dónde está la base económica? No jurídica. Entonces, para poder hacer esa reforma requeriríamos datos duros, datos económicos. Entonces, con esto, el análisis económico intenta predecir
como buena metodología de investigación que te lleva desde la observación hasta la comprobación del fenómeno, ya sea positivo o negativo, pero intenta predecir el resultado y te dice, ¿sabes qué? Esta norma jurídica o esta reforma no va a tener la eficiencia ni la eficacia con la que se nos está vendiendo en la exposición de motivos. Si bien es cierto, lo digo como analogía, en la reforma laboral ahí sí nos determinaron cifras y para nosotros ha sido mucho más fácil comprobar que no. Entonces, es una larga tarea. Les pediría que nos apoyaran en esto, a que si el sistema o el procedimiento contradictorio adversarial nos pudiera también en su exposición de motivos, fíjense, regresarnos 5 años atrás aproximadamente, decirnos si efectivamente estaban ya enmarcados estas estimaciones económicas y los resultados que se pretenden, más allá del número de sentencias, más allá de la celeridad en lo que iban o pudiera funcionar los tribunales federales o locales. Entonces, les preguntaría yo, ¿será para nosotros esto una herramienta necesaria? Por supuesto que es una situación para algunos novedosa. Utilizar este análisis, esta perspectiva, en el sentido de cualquier forma, lo cierto es que análisis económico del derecho constituye una valiosa herramienta que sin duda proporciona una visión diferente y adicional en el ordenamiento jurídico. Imagínense que si tuviéramos esta estimación de los 22,000 millones de pesos en el INE, pues a lo mejor, quizás, al menos la población en general enterada, no se diga la parte académica con ustedes, pues pudiéramos poner el grito en el cielo, me preguntaría, ¿de dónde? ¿Por qué? En otros países es utilizado. Si copiamos todo, ¿por qué no copiamos esto? Es importante decir que el análisis económico también nos ha dado algunas luces, por ejemplo, en hacer estimaciones de costos, lo digo aquí, puede contribuir a identificar si el incremento de una pena de una determinada conducta delictiva puede verdaderamente desincentivar una conducta o si en realidad se necesita incrementar la probabilidad de la pena que sea impuesta. Esto en un par de objetivos. Un análisis de esta naturaleza requiere, por ejemplo, la formulación de la normativa penal. ¿En qué sentido voy a formular la normativa penal? Haciendo un análisis de costo-beneficio para el Estado también y desde el punto de vista delincuente, entrando posiblemente en temas criminológicos. Sí, esto nos va a llevar a que el delincuente se inhiba y está comprobado que por más que aumentemos las penas, no inhibe al delincuente. No me dejarán mentir aquí nuestros amigos con especialidades en este tipo de temas. Por eso, a una conclusión que ahora parece algo obvia, el incremento de las penas no necesariamente se traduce en ese desincentivo para el delincuente. Ahora sí, respondiendo a nuestra pregunta, ¿cuánto nos ha costado al día hasta este año, hasta el 2013, perdón, es un reporte de 2013, este sistema? Yo cuando revisé la cifra, bueno, la verdad no sabía ni cómo decirla, la tuve que practicar para podérselas decir en este momento. Discúlpenme si me equivoco, son 2,268,852,538 pesos. Creo que no me equivoco. 2,000 millones. Ojo, lo que nos ha costado en 5 años la implementación del sistema. Contra 22,000 millones ¿de dónde? Eso nos puede dar un parámetro interesante e importante. Bueno, ¿qué significará? Que para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo definitivamente es mucho más importante su reforma política, donde se puedan reelegir y donde puedan actuar en este sentido con ligereza política,
que efectivamente la justicia en México, al menos ese parámetro nos lo da ¿quién? Las cifras. Entonces, en el discurso demagógico que generalmente se da entre los políticos, no nos puedes decir, es una prioridad del Estado mexicano la justicia. No es cierto. Si hacemos un parámetro 22,000 millones de pesos contra 2,000 millones de pesos en 5 años, estaríamos hablando de menos del 5% de lo que se le va a dotar al INE en un año. Y aquí nos estamos peleando por la infraestructura, recordemos, nos estamos peleando por mejora en los sueldos de los policías, les dotamos a los policías facultades, ¡wow! Y a más de uno nos han puesto nerviosos, y sobre todo los agentes. Ya son policías investigadores, como ustedes lo saben. ¿Se fijan? Con estos recursos y los 22,000 millones de pesos para las elecciones, pancartas y todo eso, y tu credencial del IFE, INE. Para esto lo pongo como una alerta, compañeros, colegas, académicos, todos, de que tenemos que revisar definitivamente nuestro mapamundi mexicano del crecimiento económico y de nuestros indicadores, precisamente para que nos lleven a algún puerto. Definitivamente no todos los estados o entidades federativas tienen la misma bonanza, inclusive económica, en un gobierno federal. Por darles un ejemplo, el crecimiento económico según México AC, también es una institución no gubernamental, nos maneja, no se alcanza a ver, pero para ustedes, un poquito ni para mí, pero les digo, lo traigo algo de memoria. Campeche, para el 2014 que se hizo este estudio, su crecimiento como entidad federativa Campeche fue del menos 14.3% de su PIB. Y le vamos a exigir procesos y le vamos a exigir calidad y cantidad en las sentencias dentro de su implementación del procedimiento contradictorio empresarial a un Estado con un déficit tremendísimo en su parte económica. En otras palabras, no creo que haya. ¿Sí? Otro Estado con las mismas características, todos los que ven en rojo, que son la mayoría, son estados con números rojos en materia de crecimiento económico al día de hoy. Bueno, entonces no que íbamos a crecer, nuestro PIB, no se ponen de acuerdo ni el OCDE, que deberíamos ya, la verdad, discúlpenme la palabra común y corriente, desafanarnos, porque nos da una cifra el OCDE, otra nos la da el Banco Mundial, otra nos la da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otra la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Tenemos 4 PIBs, y el Banco de México. Yo para revisar PIB tuve que, claro, citar las fuentes internas, que no se ponen de acuerdo ni entre SHCP, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ni Banco Central, y diferentes a las del Fondo Monetario Internacional y OCDE. Por supuesto, las internacionales son menores. Y se acaba de contraer, lo acaba de denunciar el gobernador del Banco de México, perdón, nuestras estimaciones son a la baja. Sorry. Bueno, así está nuestro panorama económico para efectos de la implementación de la reforma en cada una de las entidades. En Jalisco, lo digo bueno, tenemos buenos ojos, está en verde, que son los estados de la República, que los cuento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados de la República, de 32, incluyendo el Distrito Federal, que han mantenido un PIB positivo. ¿Tendríamos que tomar en cuenta estos datos? Discúlpenme, en mi opinión, sí. Entonces, para esto tuvimos que recurrir a un interesantísimo reporte de hallazgos sobre los avances en la implementación de la reforma penal en México, que se los recomiendo, es un estudio de densidad para los que lo siguen. Síganlo. De aquí viene ahora esta parte extractada de esta conferencia. Tuve que irme a la documentación, a la investigación jurídica documental, para efectivamente de poder suponer lo que les estoy platicando.
El SIDAC presenta el documento Reporte de hallazgos sobre los avances de implementación a partir de la reforma y se encuentra, fíjense, primera situación, con poca información disponible en materia de cuántos. Se encuentra, obviamente, lo que impide conocer las acciones institucionales, federales y de cada uno de los estados, y reconociendo que hasta ahora la reforma penal no ha sido una prioridad en la agenda pública. ¿Estarán de acuerdo? Pues los datos económicos nos dicen que sí, que no ha sido una prioridad económica. 22,000 contra 2,000, por citar un ejemplo. Por citar un ejemplo comparativo. Entonces, en este reporte, que se los recomiendo, está en línea en www.sidac.org, ahí lo pueden extraer. Es un reporte muy completo, con muchas cifras, con muchas cuestiones que quizás les puedan resultar interesantes para hacer alguna investigación de este calibre. Nos comenta que hay varios puntos vertebrales que no nos han permitido revisar esta situación, como por ejemplo, condicionantes en la implementación, resultados, habilitantes, qué me van a estar proponiendo para obtener resultados y los resultados mismos de la operación. En este sentido, el SIDAC en este estudio se enfocó a esto. Dice, a través del análisis de estos componentes y de los diferentes ámbitos y en su caso subámbitos en los que integras, se intentará dar respuesta a la pregunta que nos trae. Bueno, ¿es el adecuado? Fíjense, jurídicamente puede ser, económicamente lo es. Vamos, otra vez, a la casa. Sí, yo puedo estar construyendo una casota en Puerta de Hierro, pero no va a crecer un 5 posiblemente, con el sueldo de un modesto profesor universitario. Y con nuestro PIB tan bajo, con nuestros recursos tan bajos. Sí, a lo mejor, sí, es una casota preciosa, de todo lujo, pero no nos alcanza. Entonces la respuesta jurídica puede ser, yo digo, eso se los dejo a ustedes juristas. Pero la respuesta económica la dejamos en interrogantes, si me permiten, por supuesto. Entonces, dentro de los condicionantes de esta implementación se encuentran otras interrogantes como mucho trabajo por hacer, por supuesto, nuevas expectativas, falta de coordinación en la implementación, que ya todos sabemos, a nivel federal y local, por más esfuerzos de nuestros amigos de la CETEC, pues tengo entendido que aquí en Jalisco no han tenido mucho éxito. Baja coordinación política, falta de claridad en los avances, les insisto, y la toma de decisiones que parece que está desinformada o mal informada. La implementación de la reforma con sistemas de seguimiento insuficientes, o sea, ¿qué va? ¿Qué sigue? ¿Cómo vamos? Ineficientes y nulos, planificación incompleta, descuidada, ejecución de planes y proyectos poco articulados. Entonces ahora sí les diría que tomemos un caso muestra. Jalisco. ¿Cuánto se ha invertido? ¿Cuánto hemos hecho? Y aquí tengo entendido también, de manera subjetiva, más no objetiva, que por ahí no se llevan muy bien los magistrados del Tribunal Superior de Justicia con las autoridades federales y que a Jalisco no le quieren dar dinero. Baja coordinación política. Por darles un ejemplo, Jalisco parece que afectado. Estamos a 2 años y yo no veo las salas de juicios orales en todo el estado o en los distritos judiciales más importantes. Hablando de infraestructura, ¿cuánto tenemos que meter? ¿Cuánto se tiene que dar por fuerza? Estimamos que se va a pedir otra ampliación a la vacatio legis. Eso es lo que podemos prever en este sentido.
Y por eso, lento avance tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, con poco o mínimo margen de maniobra. Esto es así. Bueno. ¿Qué visualizamos como retos de aquí en adelante? Miren, vemos 4 principales retos ya con este parece escabroso panorama. 1. Un correcto diseño metodológico. Vamos a ver. El replicar las buenas prácticas. Tomar en cuenta los resultados. Y remover los obstáculos. Son retos para la implementación del sistema en este sentido. Vamos uno por uno muy brevemente. Un correcto diseño metodológico. Este tiene que ser independiente. ¿En qué sentido? Fuera de todas las directrices políticas. Quiere decir, no importa que el partido sea verde y la federación roja o viceversa. Se va a hacer de esta manera. Adecuado. ¿A qué? Yo creo que en materia federal ha fallado la cuestión de las particularidades de los estados, de las entidades federativas. La CETEC ha impuesto normativa, por ejemplo, para todas las entidades federativas de la misma manera. Y eso, creo yo, es un gran error de diseño y de metodología en la implementación de la reforma. ¿Qué lleva? Más costos. Pues no vienen a capacitarse, no van al DF a pasar el famoso examen. ¿Por qué en el DF? Pues no estamos en un sistema federal. Porque aquí en la Facultad de Derecho no hacemos el famoso examen de capacitación, que no podrá hacerlo el profesor. Todo en el DF, centralización. Definitivamente nula participación ciudadana. Pensemos en quién, más allá de nosotros los abogados, más allá de los jueces, magistrados, policías, ¿quién sabe de este tema? Nadie. Más allá de nosotros. Entonces el ciudadano, al no cambiar su cultura de la mordida, al no cambiar su cultura de la no denuncia, no sé qué efectos pueda tener en este sentido este sistema. Diseño metodológico. Vamos a hacer cómo sociabilizamos, cómo llegamos a más personas para ir adentrándonos. Yo creo que ya 5 años y con tantos chicharitos y con tantos gentes de este tipo, pues ya pudiéramos haber invertido al menos en propaganda efectiva, diseñada, exprofeso, para ir permeando en la sociedad. Y obviamente objetiva en el sentido de que lo que funcione para unos puede funcionar para otros, independientemente del sentido político, del sentido religioso, social y cultural que esté sumergido una entidad federativa. Los obstáculos, quizás ya los conocen ustedes mejor que yo. Definitivamente la baja coordinación política, lo que acabamos de comentar, es un obstáculo. Al menos para Jalisco creo yo que ha sido uno de los principales. Implementación arrítmica. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se los pregunto. En ciertos estados ya tienen 3 sistemas, como en Chihuahua, y aquí ni uno. Unos están en su propio paso, otros van. Es más, otros ya están comprobando que el sistema no funciona. Revisen el caso Chihuahua. Implementación arrítmica. Transitorios, me defino de la normativa, que no se apegan al diagnóstico del que les estoy platicando. 8 años. A ver, ¿qué te dio? ¿Qué te dijo? ¿Qué te va? Para decirme que en 8 años, con cierta inversión, vamos a cambiar toda una cultura jurídica. Oye, ¿cuándo le dijiste a las universidades
Les dotaste de presupuesto para que crearan sus aulas. Discúlpenme, pero aquí en eso estamos, ¿verdad? Apenas. Aquí estamos en eso. Unos años. Siendo la universidad más importante del Estado y de las más importantes del país. Transitorios diseñados desde el escritorio, por alguna persona, creo yo, utilizando el método intuitivo, yo creo que en 8 años. Les pregunto, ¿por qué no en 16 o por qué no en 4? Por lana no pagamos. Aquí en México, pues me parece que por dinero público, mientras no sea del propio, por dinero público no hay ningún problema. 22,000 millones. Okay. Entonces, ¿será solo? Ahora sí viene la pregunta, ¿será solo una cuestión de dinero? No, no creo. Hay que cambiar una cultura de participación ciudadana, de denuncia ciudadana. Hay que proteger a los policías. Primero hay que darles buenos salarios, hay que darles los mecanismos jurídicos importantes para que ellos se sientan protegidos y se puedan cachondear con el sistema y que digan, ¿sabes qué? Así voy a funcionar, para que no dejen las pruebas ahí, los indicios, a medias. Tenemos que hacer varias cosas antes de llegar a ponernos, sí, su señoría. Y como les dije, estos son, en mi opinión, los 4 ejes en relación a los principales obstáculos que encuentro en la implementación de este sistema. Las buenas noticias, también, las buenas prácticas, en las diferentes entidades federativas, ¿qué se está haciendo para efectos de la implementación del sistema? ¿Qué se está haciendo? Bueno, por ejemplo, yo soy viviendo del estado de Zacatecas. Ahí se creó una ciudad administrativa judicial que la tiene operando desde hace no menos de 8 años. Bronx, por allá. Una paisana, o cuasi paisana. Una ciudad administrativa totalmente equipada en relación a infraestructura. ¿Cómo es posible que primero en Jalisco, el estado más pobre o de los más pobres de la República, y este es uno de los estados más ricos? O sea, implementación asimétrica, arrítmica. Entonces, bueno, buenas prácticas. Igualmente en otros estados, como equipamiento funcional, Baja California, Chihuahua. Obviamente Chihuahua fue de los predecesores de este sistema, en equipamiento funcional, etcétera, funcionando. Marco legal ágil y completo. Revisemos los casos: Durango, Estado de México, por citar ejemplos. Motivación y capacitación del personal. Hay un sistema de incentivos muy interesante en Guanajuato relacionado pues con ir capacitándose el sistema. El incentivo económico y en especie para los operadores del sistema, muy interesante. Y la difusión entre la participación ciudadana, entre la ciudadanía. Revisemos los casos de Yucatán y precisamente Guanajuato. Todo esto podemos llevarlo a un collage, a un licuado, para sacar cuestiones interesantes e importantes que pudiéramos aplicar a nivel federal. Me conformo con los que los aplicáramos aquí en Jalisco. ¿Sí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo allá? Por último, en esta parte, indicador de resultados. Compañeros, colegas, abogados, estudiosos, investigadores, de aquí en adelante todo es cuestión de resultados. Ya nada tiene que quedar porque nos cuesta una lana. Es como si, oye, mi casa, ¿no te molestarías? Que todo el dinero que tenías lo invertiste, todo lo que le pagaste al banco en hipoteca, y que se te caiga la casa. Lo mismo nos puede suceder en términos macroeconómicos o de país. A ver, ¿cuáles son los resultados? Ya podemos estar revisando algunos casos en concreto, como lo hemos visto. En este sentido, fíjense, 4 vertientes. Indicador de resultados en relación a los usuarios. Aquí entran los proyectos y productos de mejora de calidad, conocidos como ISOs, sistemas de calidad. A ver, ¿en cuánto te tomo tu denuncia?
¿Cuánto tiempo tienes que estar en espera o en la sala de espera para que se te atienda la denuncia? En Baja California Sur, según el índice de calidad, en este sentido, se determina que no son más de 10 minutos para que seas atendido en la presentación de tu denuncia. Bueno, ya lo están midiendo, ya lo están midiendo. Les preguntaría, ¿aquí en Jalisco lo estamos midiendo? Indicador de calidad, en el sentido siguiente. Ok, cuando llevamos a cabo el procedimiento contradictorio adversarial, ¿cuántas sentencias son positivas? ¿Cuántas son negativas? ¿Cuántas se resuelven? ¿Cuánto aplican en los más? Datos. Si se estuvieron equivocando, si tuvieron que irse a tribunales de alzada, ¿cuántos entraron en la apelación? Todo eso nos va a decir, oye, es una buena sentencia. Se está dando mayoritariamente una buena sentencia, ya lo podemos medir. ¿Cómo? Pues primeramente con la apertura de los juzgados y de los juzgadores, diciéndome, ching, ¿sabes qué? Pues el 80% se me va a apelación. Híjole, ay, es que me falta personal, es que mi personal no está capacitado, es que yo tengo mucho trabajo, etcétera. Razones, bueno, atacarlas. Pero ya vamos a poder medirlo. No quedarlo de que, si tú le preguntas al juez, oye, ¿cuántas te dan? ¿Cuántas se te van a apelación? Yo creo que menos del 50%. Yo creo, o ya lo tienes, un mecanismo de medición. ¿Sí? El yo creo ya pasa de moda. Yo creo ya no debe de existir en este sentido. Indicador de productividad. ¿Cuánto estamos funcionando? ¿Cuántos y cómo? A ver, son tanto personal, este personal, para de ahí definitivamente dotar, más allá del, insisto, del método intuitivo, decir, ¿sabes qué? Es que yo necesito más personal. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Dame bases, dame datos, porque otro tribunal con el mismo personal tiene otros índices de productividad. ¿En qué se basa? Es que tengo más licenciados, tengo más maestros, tengo más doctores, tengo gente más especializada. Bueno, pero eso lo podemos saber, definitivamente lo podemos saber. Entonces, el acceso a la información en materia de jurisdicción es importantísima para poder definir el cuarto punto, la métrica. ¿Cómo vamos a medir? ¿En qué bases nos vamos a medir? Ahora, la pregunta es, oigan, ¿esto es de derecho? Parezco aquí que vengo a dar una clase de administración de negocios. ¿Me dio la respuesta el derecho? No. Por eso ahora la investigación es multidisciplinaria. Por eso tenemos que entrarles a otras áreas del conocimiento, apoyarnos, porque la norma por sí, pues sí, la podemos poner positiva y negativa. Y esperar a los resultados. Por último, ahora sí, en la parte conclusiva, aterrizando este viaje intelectual, conclusiones. Creemos firmemente que la falta de información completa, comparable y actualizada dificulta la toma de decisiones, lo acabo de decir. ¿Cómo yo te voy a dotar de más o mejor personal? Pues no sé, dame información. Por supuesto que ahí está el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano de administración, pero es más opaco que nada. Y con esto tomar medidas reactivas, preventivas y reactivas en relación al sistema y de la implementación del mismo. Es conocimiento, conocer. Esto lleva a considerar, fíjense bien, muy importante, a llevar a cabo una evaluación posterior al término del gasto de los recursos públicos, de modo que permitan conocer su impacto en el desempeño de los operadores del sistema de justicia penal acusatorio. Específicamente también, por ejemplo, en las inversiones que vamos a hacer o se están haciendo en tecnologías de información. Si vamos a aplicar un software no cuesta 2 pesos. Por ejemplo, ¿qué necesitas? ¿Qué software necesitas para agilizar, para ayudarte? ¿Se necesitará todo para todos el mismo? Son interrogantes.
muy importantes en esta ley. Igualmente la infraestructura, se requerirán los mismos juzgados aquí que en Ocotlán, sí, no, reorganización institucional y, por supuesto, la capacitación. Entonces, las instituciones se están implementando en este sentido a distintos ritmos, cosa que vemos peligrosa, y hemos visto peligrosa, al grado que los resultados, bueno, pues están a la vista de todos, sobre todo, y déjenme decirlo, pues en Jalisco. Porque esto ocasiona asimetrías. ¿Cómo es posible que Chihuahua, bueno, nos lleva años luz, al menos en conocer error, tanto en el proceso de la operación? No existe una homogeneidad, insisto, por la falla metodológica, una metodología adecuada, quizás. En materia, por ejemplo, de detección de víctimas, aún no se han desarrollado mecanismos que den seguimiento y que permitan garantizar la atención integral para llevarlo a circunstancias particulares. Tampoco en materia de reparación del daño se han homologado los criterios, con todo y que hay una ley federal, tampoco en las entidades federativas, por citar un ejemplo. Y por último, para terminar, es una maravillosa oportunidad. El recurso en el presupuesto de gastos de la Federación para este año, para la implementación del sistema en el país, será aproximadamente de 6,000 millones de pesos. Y que si ustedes recordarán, en 5 años se propugnaron, se interpusieron aproximadamente 2,000 millones, para decirlo en términos cerrados. Aquí, para este año 2014, se está triplicando el presupuesto para la implementación de este sistema. Es una maravillosa oportunidad. ¿Qué les dije yo? Posiblemente de aquí podemos salir y quizás salgamos con mayores interrogantes. Cerrando, en 5 años, en el análisis económico del derecho, en cifras y datos duros y definitivas, con todo este contexto, se han percutido 2,000 millones de pesos en el sistema, contra los casi 6,000 millones de pesos para el 2014. Desconozco Jalisco dentro de esos 6,000 millones de pesos. Sería interesante ver, no traigo el dato, pero ayúdenme, de cuántos se han definido para Jalisco en materia de implementación. Porque si se triplicó, pensemos, para la Federación entendería que se triplica el presupuesto para Jalisco, pensando que en la mayoría de los estados se tome ese camino. Entonces, en este sentido, entendería que se estarían construyendo 3 veces más rápido las aulas, 3 veces más rápido la capacitación, 3 veces más rápido precisamente todo lo que tiene que ver con la implementación. Si no tienen mayor observación, es un placer haber estado con ustedes y apelo a ustedes a haber servido de algo. Muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente al doctor José Manuel Escamilla, porque fue muy complicado que estuviera aquí con nosotros, en virtud de que él es el secretario técnico del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, y en este momento están sesionando. Entonces, los altos directivos del estado de Jalisco me pidieron, ellos, que si podíamos hacer algo con la ponencia de nuestro doctor y amigo. Y pues créanme que tuvimos ahí algunos jaloneos fuertes. No obstante ello, esos problemas, aquí está nuestro amigo. Fue muy difícil, Muchas gracias. Un aplauso por su contrario. Muchísimas gracias, todo lo contrario, es un placer para mí estar aquí con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta, ya le consulté, la idea es que va a regresar a su posición, a su trinchera, pero si tienen preguntas para nuestro científico,
pues levanten su mano. Van a ser limitadas por la cuestión que acabo de comentarles. 3 manos que se levanten para preguntarle algo al doctor, si es que tienen alguna pregunta. Allá hay una. Adelante. Si se animan, otras 2 participaciones habría, van a ser pocas. Su opinión, doctor, respecto al presupuesto que ya se determinó, ¿a dónde debería de enfocarse primero? ¿A la ciudadanía para cambiar la cultura que se tiene respecto a la materia penal? ¿O primero a los servidores públicos para que crean en el sistema penal que se está planteando? Excelente pregunta, y fíjate que no te la puedo contestar porque definitivamente para poder contestar, si te contesto de nuevo, estaría incluyendo en todo lo que critiqué el día de hoy, a la intuición. Para poderte contestar, Jalisco tiene que tener un diagnóstico de qué es lo que le falta, ¿sí? Para ahí apuntalar los recursos. Si le falta capacitación, apuntalar a la capacitación. Si le falta infraestructura, apuntalar a la infraestructura. Pero no hacerlo por, ¿sabes qué? Ok, escuché esta idea de socialización, bueno, pues vamos a pagarle a Televisa que en vez del mundial nos ponga los beneficios del sistema o del procedimiento contradictorio empresarial. Otra vez estaríamos incurriendo, compañero, colega, en la intuición. A lo que yo apuntaría es que pues aquí hay profesionales pagados para la implementación de la reforma penal y que no ganan 2 pesos, donde ya deben de tener el diagnóstico de qué es lo que le falta a Jalisco. Entonces, definitivamente, ahora sí te lo digo, subjetivamente, sin tener datos correspondientes, pues bueno, veo que ayuden ustedes, por favor, participen. Creo que falta infraestructura de entrada, apoyo a las universidades, que son los entes naturales de la difusión ciudadana, y, por supuesto, toda esta relatoría en relación a la capacitación, pero no nada más del abogado, capacitación de los policías, capacitación de demás personas y del público en general. Creo yo que va por ahí. Muchas gracias. ¿A qué se debe y a quién le conviene que no se realicen esos estudios que están fuera de la realidad social que vive nuestro país? Bueno, creo que la oscuridad ha sido una de las principales premisas en este país, no nada más en esta materia, sino en la gran mayoría, y por eso hablo de la mentira y de la verdad. Pues es como si te respondiera a quién le conviene que México esté inculto. Pues yo creo que a alguien, a los que manejan este país, a los que nos pagan estos salarios míseros, a los que nos tienen en una brecha de desigualdad como nunca en la historia de México. Entonces, ¿a quién le convendrá? No creo que a la gente o a la mayoría de la gente en términos democráticos, sino le debe de convenir a un grupo minoritario que controla este país, llámense políticos, llámense ricos, por ponerles un ejemplo. La última, si es que hay alguna más, doctora. Entonces, doctor, ¿por qué llegar a colocar cosas en contra? ¿Por qué llegar a decir que nos conviene a toda la nación tener este cambio? Pues ¿por qué? Porque, como usted dice, no hubo estudios, etcétera, no hay realidades, no hay economía. Si esa economía que usted nos está comentando, los 2.000 Estados Unidos que llevan ahorita, más los 5.000 o 6.000 que ya, se hubieran aplicado, no sé, a tener más oportunidades las personas que delinquen, que son normalmente clases muy pobres, porque como dice usted, los delitos no se acaban cambiando el sistema, se acaban en la cuestión económica, ¿verdad? Porque los que delinquen normalmente es gente de muy pobres. Lo voy a decir muy respetuosamente para los expertos en derecho penal, para los expertos en este tipo de temas. Creo que nos están vendiendo espejitos. Lo digo también en el sentido siguiente: todavía no hay alguien que me compruebe, y si hay aquí levante la mano, de que este sistema funcionará en los términos previstos, ¿sí?
Y parece que es una práctica, y echémosle por favor, tenemos a quienes poderle echar la culpa, que en este caso son los que diseñaron esta exposición de motivos en su momento, que no son más que los legisladores, en contubernio pues con el poder jurisdiccional, para efectos de decir, este es el sistema. Pero ahí es donde está desligado, y este no es el único problema del sistema acusatorio empresarial.